noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué bueno que pueda apartar este tiempo para que juntos aprendamos más de la palabra del Señor y podamos crecer, ¿no? Que creo yo que es algo fundamental en nuestras vidas, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y entenderla, comprenderla y ponerla en práctica. Bienvenidos. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta noche para poder entender, comprender su palabra. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque no nos has dejado, porque tú no nos has abandonado, Señor, porque cada día podemos disfrutar de tu misericordia, de tu fidelidad y de tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los medios, los recursos que tú nos has dado, por estos medios, Señor, para poder llegar a los hogares donde se encuentran mis hermanos, para que tu palabra, Señor, y tu evangelio sea expandido, sea predicado. Muchas gracias. En esta noche pedimos de tu dirección, rogamos que nos dirijas. Reconocemos que por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a ningún lado y necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección, Espíritu Santo, para que nos dirijas, para que nos ilumines, para comprender, entender tu palabra, Señor, y también ponerla en obra. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis queridos hermanos, que nos puedan acompañar en esta noche, apartar este tiempo para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Le quiero comentar que ya llevamos varios meses, no recuerdo realmente el dato exacto de cuántas enseñanzas llevamos, pero sí ya llevamos varios meses con este estudio maravilloso del libro de Romanos. Así que vamos al capítulo 6. Capítulo 6. Ya hemos concluido con el capítulo 5 y ahora vamos a comenzar a reflexionar en el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es interesante, hermanos, porque en el capítulo 5 y versículo 20 dice el texto: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A este mensaje lo he titulado Unidos a Cristo. El evangelio de la justicia que se recibe, en contraste con la justicia que se gana, es radical. Y vuelvo a repetirlo, ¿no? El evangelio de la justicia que se recibe, y hay un contraste con la justicia que se gana. Nos dice que nuestros esfuerzos morales no pueden contribuir ni con un grano de arena a nuestra salvación. Creo que a este punto ya lo hemos entendido, ¿no? No podemos ganar nuestra salvación ni con nuestros talentos, sacrificios, esfuerzos humanos. Es imposible. Es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje es único entre las religiones y las filosofías del mundo.
Cuando uno observa, hermanos, algunas otras religiones, filosofías, se tiene que ganar, ¿no? En este caso diríamos la salvación, entonces se tendría que ganar. Es por logros humanos. Para alcanzar, diríamos, cierta iluminación, se necesita, entonces es por los logros del humano. Y es muy diferente, porque en el Evangelio la justicia solo se recibe y la hemos ganado, por decirlo de esta manera, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo sabe por experiencia que una pregunta en especial surge de inmediato en cualquier debate sobre este evangelio. Y por eso leía también el versículo 20, ¿no?, del capítulo 5, cuando dice: más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si nuestras obras no tienen valor para ganar nuestra salvación, entonces la pregunta es: ¿para qué ser buenos? ¿Para qué vivir en santidad? ¿Para qué dar frutos de arrepentimiento? Y podríamos hacernos muchas preguntas, ¿no? Si al final los méritos son de Cristo y al final pues ahí está su gracia, y hasta podríamos utilizar el versículo 20, ¿no?, donde abundó el pecado, pues sobreabunda la gracia. Y creo, hermanos, de que Pablo probablemente estaba pensando en esto, ¿no? Y por eso de una manera contundente entonces llegamos al capítulo 6 y versículo 1, cuando dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está haciendo una pregunta, ¿no? Vamos a perseverar en el pecado, porque si perseveramos en el pecado, entonces la gracia va a sobreabundar. Y la respuesta es contundente, ¿no? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si el Evangelio dice: eres salvo por gracia, no por una buena vida, ¿este mensaje no dejaría la puerta abierta para vivir una vida inmoral? Y esto es muy delicado, hermanos, y creo yo que el Señor nos ayude a poderlo entender, atesorarlo en nuestros corazones, y sobre todas las cosas, hermanos, querer hacer la voluntad de Dios, entender el mensaje del Evangelio, porque hoy creo que hay enseñanzas que se van a los extremos, ¿no? Por un lado, lo hemos visto, se puede vivir en el temor constantemente, en un temor que no nos ayuda a avanzar, pero por el otro lado también se puede llegar a un libertinaje, lo podríamos llamar de esta manera, ¿no? Yo puedo seguir viviendo como a mí se me dé la regalada gana, ¿no? Puedo perseverar en el pecado, no hay ningún problema, porque al final yo ya soy salvo. Y creo yo que con esa enseñanza deberíamos de tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, de tener la mentalidad de: bueno, no importa que yo persevere en el pecado, no hay ningún problema, al final sobreabunda la gracia. Creo yo que es un punto, hermanos, muy delicado, y en el cual nosotros debemos de ser muy sabios. Y el apóstol Pablo, de una manera contundente, dice: en ninguna manera vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia. Dice: no, de ninguna manera. Él es contundente y él dice: nosotros, porque los que hemos muerto al pecado, y vamos a ver más adelante qué es lo que eso significa, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos entonces aún en él? Así que Pablo plantea entonces esta pregunta, la acabamos de leer: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde?
Está preguntando, ¿el mensaje del Evangelio te lleva a cambiar los patrones pecaminosos de tu vida? Y es algo, hermanos, en lo cual debemos de reflexionar. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿el mensaje del Evangelio te lleva a cambiar los patrones pecaminosos de tu vida? Hermanos, estamos por concluir un año, ¿no? Y una pregunta, y creo yo que es un buen tiempo para que nosotros podamos reflexionar. Pero una buena pregunta es, ¿cuánto he crecido yo espiritualmente? ¿He avanzado? ¿He retrocedido? ¿Persisto en el pecado? ¿Hay una transformación en mi vida? Y es importante, hermanos, que hagamos una evaluación. ¿El mensaje del Evangelio te lleva a cambiar patrones pecaminosos de vida? ¿O solo simplemente es ir a la iglesia los domingos, decir que soy evangélico? Y ahí se quedó el asunto, ¿no? Como que fuera una cuestión de moda. Y si lo hace, ¿cómo lo hace? ¿No será que este mensaje simplemente nos anima, podría decir alguien, ¿no?, a seguir pecando para que la gracia siga cubriendo nuestros pecados? Y creo yo que ahí es donde debemos de ser muy cautelosos y debemos de tener mucho cuidado, porque en ninguna manera, hermanos, el apóstol Pablo está enseñando un evangelio o diciendo, no importa cómo usted se vaya a comportar, no importa cómo usted viva, ¿no?, que al final la gracia va a sobreabundar. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría nuevamente para tratar de tener un balance y no irnos a los extremos, porque este es un tema muy delicado. En un sentido, la respuesta de Pablo a esta pregunta no es un cambio de tema ni un paréntesis. Dentro de la crítica del opositor hay un grave malentendido doctrinal. Y por eso, hermanos, en este sentido la doctrina es importante, porque debemos de entenderla bien, qué es lo que realmente Pablo está enseñando. Debemos de tener un buen entendimiento doctrinal. Es por esta razón que Pablo da su muy corta y simple respuesta inicial y contundente, diría yo. De ninguna manera. De ninguna manera. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. No necesitamos, hermanos, realmente hacer una gran exégesis, no un gran estudio para entender esto. Pablo es contundente y él dice, si alguien trata de entenderlo de esta manera, está equivocado, no está entendiendo bien la doctrina, no está entendiendo el evangelio. No hemos sido perdonados, no hemos sido alcanzados para vivir igual, para seguir viviendo en pecado. El evangelio, hermanos, tiene que traer cambios, tiene que traer una transformación a nuestras vidas. Es decir, solo puedes decir algo así si no entiendes esta enseñanza. Si no has entendido la enseñanza del apóstol Pablo, entonces vas a creer, pensarías, entonces voy a pecar y voy a vivir como yo quiera, ¿no? No importa, al final, como dicen algunos, Jesús es paz y amor, ¿no? Todo es paz y amor, todo es gracia, todo es amor, misericordia. Y por lo tanto, como yo viva, no hay ningún problema. No ha entendido el evangelio, no ha entendido la doctrina. Al complementar su respuesta, Pablo está básicamente volviendo a explicar y a aplicar la doctrina de la justificación y nuestra unión con Cristo. Es cierto, hemos sido justificados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero esto nos ha llevado a unirnos a Cristo. Y eso, hermanos, nuevamente, tiene que traer a nuestras vidas entonces consecuencias. Consecuencias, por supuesto, positivas.
cambios, transformación, arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Ahora, mis amados hermanos, yo no estoy hablando de perfección. Este sería otro extremo, ¿no? Y decir, bueno, ya lo alcanzamos y ahora vamos a vivir vidas perfectas. A eso nos está refiriendo el apóstol Pablo. Pero lo que está diciendo, ¿vamos a perseverar entonces en el pecado? De ninguna manera. Sin embargo, en otro sentido, se introduce una nueva sección. La objeción del versículo 1 lleva a Pablo a hablar de cómo el evangelio sí conduce a una vida santa y cambiada. El evangelio, hermanos, nos lleva a una vida santa, a una vida cambiada, a una vida transformada. Y vaya, hermanos, si nuestra sociedad, si nuestro país no necesita de esto. Es que el evangelio, mis queridos hermanos, no se puede convertir en una cuestión de moda, ¿no? En una cuestión de costumbre. Por muchos años se criticó, ¿no?, a la religión tradicional, porque sí era una cuestión de tradiciones, y ellos realmente solo porque así lo habían aprendido de sus padres. Y ahora creo yo que en muchas iglesias evangélicas también estamos padeciendo de esto, ¿no? Las nuevas generaciones van a la iglesia, asisten a la iglesia, en el mejor de los casos, porque muchos se están alejando de la iglesia, se están alejando del evangelio, pero en el mejor de los casos, aquellos que asisten a la iglesia es una cuestión de tradición, ¿no? Así me enseñaron mis padres y por lo tanto, pues yo tengo que seguir esa tradición, pero no trae una transformación contundente a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestra sociedad. El capítulo, hermanos, del 1 al 5 explican lo que Dios ha logrado para nosotros en el evangelio, y ya lo hemos observado y lo hemos estudiado, hemos reflexionado. Pero los capítulos, hermanos, del 6 al 8 nos dicen lo que Dios logrará en nosotros por medio del evangelio. Es lo que Dios quiere lograr en nosotros por medio del evangelio. Estos capítulos nos explican cómo experimentar el evangelio. Nosotros, hermanos, tenemos que experimentar el evangelio. Tenemos que vivir el evangelio. La palabra de Dios, hermanos, tiene que transformar nuestras vidas, y en este caso no nos tenemos que convertir no solamente en sabelotodos o en personas que conocen la palabra de Dios, sino en personas que la experimentan, que tienen un toque, ¿no?, con el Dios vivo y con el Dios real, y por lo tanto nuestras vidas son transformadas. Nos enseñan de qué manera el evangelio es dinamita que produce cambios grandes y profundos en nuestro carácter y en nuestro comportamiento. El evangelio, hermanos, tiene que producir cambios profundos en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestras emociones. Ser un mejor hijo, ser un mejor padre, ser un mejor esposo, una mejor esposa, ¿no?, un mejor ciudadano. Y en todas las áreas, hermanos, el evangelio nos tiene que afectar, ¿no? Tiene que haber una transformación. Yo lo hablaba un domingo, ¿no? El simple hecho de decir, ya no voy a tirar basura en la calle, por ejemplo, ¿no? Hay gente que piensa que eso no es espiritual, pero eso, hermanos, es parte también del evangelio. Tienen que haber cambios contundentes en nuestras vidas, ser diferentes. Central a su respuesta completa y a todo el capítulo 6 está la frase: hemos muerto al pecado. Versículo 2 dice: porque los que hemos muerto al pecado. Aquí nos debemos de detener,
Mis amados hermanos, hemos muerto al pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hemos muerto al pecado. Para entender a lo que Pablo se refiere, nos ayuda a saber qué es a lo que Pablo no se refiere. Es incorrecto o insuficiente afirmar cualquiera de estas cosas. Y debemos de entender nuevamente a qué se está refiriendo Pablo cuando dice hemos muerto al pecado. Lo primero que podríamos entender entonces de muerto al pecado es que significa que ya no queremos pecar. El pecado ya no tiene más poder e influencia sobre nosotros. Estamos equivocados, ¿no? No sé si a usted le pasó, pero bueno, cuando uno era niño o uno adolescente y le hacía la invitación para aceptar a Jesús, ¿no?, como nuestro Salvador, y uno tomaba esa decisión, uno decía, bueno, voy a hacer esa oración de fe, voy a hacer ese compromiso, y uno creía, ¿no? No sé si a usted le pasó, pero uno creía que inmediatamente el pecado iba a desaparecer de nuestras vidas, ¿no? Que el deseo a pecar se iba a ir y ya no íbamos a tener deseo de pecar. Y alguien hasta podría tomar este texto, ¿no? Y dice, no, el apóstol Pablo está diciendo que hemos muerto al pecado. Entonces ya los deseos pecaminosos ya no deberían de existir en nuestras vidas. Ahora, si somos sinceros y reflexionamos en esto, decimos, creo que no es así el asunto, ¿no? Todavía hay deseos pecaminosos en nuestras vidas. Por supuesto que todavía pecamos y cometemos errores. Si este fuera el verdadero significado, Pablo no hubiera tenido que escribir los versículos 12 al 14. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo siempre en el versículo 6? En el capítulo 6, perdón. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como estamos bajo la gracia, el pecado ya no se tiene que enseñorear sobre nosotros. Quiere decir entonces que creo que Pablo no está enseñando y diciendo, ahora ya no tenemos deseos de pecar. El pecado ya no tiene más poder, ya no tiene influencia en nosotros. Si un cristiano no quiere pecar, ¿por qué apremiarlo a que no lo haga? Capítulo 7 y versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por supuesto que tenemos una lucha. Por supuesto que muchas veces hay deseos de hacer lo malo. Lo segundo que podríamos malinterpretar cuando se refiere Pablo entonces a muertos al pecado, significa que nos alejamos del pecado poco a poco y conforme el pecado se debilita, muera en nosotros. El término muerto que Pablo usa aquí es ciertamente algo más fuerte que eso. Además, esto es interesante,
Porque el tiempo verbal, hermanos, el tiempo verbal griego es un tiempo auristo. Pastor, ¿y qué es eso del tiempo auristo? Es que se hace referencia a una acción única en el pasado que solo se lleva a cabo una vez. Pablo no se está refiriendo a un proceso entonces continuo. El Señor ya lo hizo. Ya estamos muertos. Pero por supuesto que hay una lucha, mis queridos hermanos. Por supuesto que hay una lucha. Hablando gramaticalmente es cierto, eso ya fue realizado. Ya estamos muertos, ¿no? Esa acción ya se realizó en el pasado. Una y sola vez. Y todavía tiene consecuencias hasta el día de hoy. Ya estamos muertos al pecado. Pero por supuesto que tenemos nuestras luchas. Que Dios sigue obrando también en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestras vidas. Lo tercero, como se podría malinterpretar esto, es muerto al pecado. Significa que hemos renunciado al pecado. En algún momento, por ejemplo, en nuestro bautizo, rechazamos todo compromiso pecaminoso. Y yo no sé si a usted también le pasó esto, ¿no? Bueno, dijimos la primera vez, voy a aceptar al Señor, levanté mi mano o pasé ahí enfrente del altar y dije, voy a seguir a Jesús. Y creí entonces de que ya se me iban a ir los deseos de pecar y me iba a convertir en una persona perfecta. Eso no sucedió. Bueno, entonces uno dice, creo que cuando me vaya a bautizar, ¿no? En agua, cuando sea mi bautismo, entonces cuando salga del agua, ¿no? Ya no voy a pecar. Se me van a ir esos deseos. Ya no voy a querer pecar más. Pero nuestra sorpresa es de que todavía, hermanos, hay lucha en contra del pecado. Tenemos deseos pecaminosos. En sí mismo esto es verdad, pero es poco probable que esto sea lo que Pablo está enseñando aquí, puesto que en el capítulo 6 y versículo 3 al 5 leamos y dice el texto: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Explica que esta muerte es el resultado de nuestra unión con Cristo. Es el resultado de algo que se ha hecho para nosotros, no algo que nosotros hayamos hecho. Y lo cuarto, hermanos, nuevamente hablando de muerto al pecado, significa que ya no somos culpables de pecado. Nuestros pecados no nos pueden condenar porque son perdonados en Cristo. Vuelvo a repetirlo. Significa que ya no somos culpables de pecado. Nuestros pecados no nos pueden condenar porque somos perdonados en Cristo. Esto también es verdad, pero es probable que Pablo no se esté refiriendo a eso. Es muy probable que Pablo no se esté refiriendo a eso. Dado que ya no somos culpables del pecado, Pablo tiene que explicar por qué buscamos vivir sin pecado. Es decir, por qué el Evangelio marca una diferencia en la manera en que vivimos. Simplemente mencionar de nuevo que somos perdonados en Cristo no es una respuesta. Así que la pregunta entonces es, ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice que ya hemos sido entonces muerto al pecado? El resto, hermanos, de este capítulo, y lo vamos a ir viendo con la ayuda de Dios las siguientes semanas, es que
expone con detalle a qué se refiere, pero aquí está la respuesta en pocas palabras. En el momento en que eres convertido a Cristo, ya no estás bajo el reino, el poder gobernante del pecado. Y creo yo que eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Y se lo vuelvo a repetir. En el momento en el que eres convertido, en el que tú decides seguir a Cristo, entregarle tu vida, seguirle, obedecerle, ya no estás bajo el reino, bajo el poder gobernante del pecado. Recuerda que Pablo acaba de decir en el 5:21, capítulo 5 y versículo 21, así como reinó el pecado, porque estábamos bajo ese reino, dice, reinó también la gracia. Porque ahora ya no reina entonces, hermanos, el pecado en nosotros, ahora reina la gracia. En otras palabras, el pecado es interesante, porque el pecado aún tiene poder, pero ya no puede imponer sus preceptos sobre ti. En el capítulo 1, versículo 18 al 32, Pablo dijo que fuera de Cristo somos entregados a nuestros deseos pecaminosos. Él mismo nos puede entregar, ¿no?, a nuestros deseos pecaminosos. Esto es algo terrible, hermanos, y espero que no olvidemos esos pasajes, ¿no? Queremos ser desobedientes, entonces Él mismo nos puede entregar a los deseos pecaminosos. Ante esos deseos pecaminosos esos deseos pecaminosos gobernaban sobre nosotros y no los podíamos ver como pecaminosos. Incluso si los hacíamos, no les podíamos oponer resistencia. Cuando no conocíamos a Cristo, hermanos, hacíamos tantas cosas que no nos dábamos cuenta. Nosotros no nos importaba si era pecado, no existía ese discernimiento. Hoy, hermanos, nuestros ojos han sido abiertos y sabemos cuando estamos pecando, sabemos cuando le estamos fallando a Dios. Estamos por completo bajo su control. En el presente, sin embargo, el pecado ya no nos puede dominar. Ahora tenemos la capacidad para resistirlo y rebelarnos contra él. Hay un nuevo poder trabajando en nuestras vidas, gobernándonos. Él nos libró, dice Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O como lo dijo Pablo también en Hechos 26:18, el evangelio llega a las personas para abrirles los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás. Espero darme a entender. Y con esto voy concluyendo, hermanos, en esta noche. Y alguien con un corazón sincero podría decir, pastor, le entendí. Le entendí. Pero debo reconocer que estoy luchando con el pecado. Que hay pecados ocultos todavía en mi vida. Hay pecados que no he podido dejar. Me cuesta entender, ¿no? Podría decir alguien de una manera sincera, honesta, y decir, Pablo dice que ya estoy muerto al pecado. Sí, podría ser tal vez de una manera posicional, ¿no? Y decir, es cierto, ya no estoy bajo el régimen, bajo el reino del pecado. Pero en la práctica estoy luchando. Estoy batallando. Creo que hay una ilustración, hermano, no sé si sea la mejor, pero creo yo que hay una ilustración que nos puede ayudar. Si una fuerza militar malvada tuviera el control total de un país y un ejército bueno invadiera ese país, el ejército bueno podría expulsar a la fuerza malvada del poder y regresarle al pueblo la capital.
la sede de gobierno y la comunicación oficial. Pero los soldados de la fuerza malvada todavía podrían vivir en el monte. Regularmente estos se conocen como la guerrilla, ¿no? Podría crear caos para el nuevo gobierno legítimo. Escuche eso, podría ser una piedra en el zapato, ¿no? Para un gobierno legítimo. Frecuentemente podría imponer su voluntad en una parte del país, aunque nunca podrá tomar de nuevo el poder. Así que muerto al pecado no significa que el pecado ya no esté dentro de ti, o que ya no tienen más poder o que ya no tienen más poder o influencia en ti. Por supuesto que el pecado todavía tiene poder y todavía tiene influencia en nuestras vidas. Pero el pecado ya no te puede mandar, ya no tiene autoridad sobre ti. Aunque puedes obedecerlo, y aunque la Biblia lo pronostica, a veces lo vas a obedecer. Escucha esto, a veces lo vas a obedecer. La verdad es de que ya no tienes que obedecerlo. Has muerto a Él y para ti Él ha muerto. ¿Cómo podemos y por qué querríamos seguir viviendo en Él? Diría el apóstol Pablo. Espero en esta noche que me haya podido dar a entender si estás luchando en contra del pecado, si hay áreas de tu vida que siguen controladas por el pecado, te animo a que busques ayuda. A que busques ayuda. Regularmente nos encerramos, nos enconchamos, decimos, ¿no? A veces son cuestiones que nos dan vergüenza, que nos dan pena. Pero yo te animo en el nombre de Jesús que busques ayuda. Hay aquel que está solo, dice Eclesiastés, ¿no? Porque si se cae, no hay quien lo levante. Busca una persona sabia, una persona madura, una persona que te pueda ayudar a tu crecimiento, a que le pueda rendir cuentas. Creo yo que es bien importante. Alguien que sea misericordioso, pero que no te quiera dejar ahí, sino que al contrario, juntos con la ayuda del Señor, poder resolver esas áreas donde todavía está reinando el pecado. Hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Y la certeza que tenemos, hermanos, nosotros como hijos de Dios, es que no estamos bajo el reino del pecado. Que el Señor te ilumine a poder tomar buenas decisiones. Y vuelvo a repetirlo, busca ayuda, busca ayuda en esas áreas que probablemente has trabajado por años, has intentado, pero ahí sigue el dominio del pecado, ¿no? Busca ayuda. Que en el nombre de Jesús podrás salir, podrás ser un vencedor. Oremos.
Padre, gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado y porque tú nos has abandonado. Señor, danos sabiduría para entender y comprender tu evangelio. Hemos entendido, Señor, que no es por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestros sacrificios que podamos alcanzar o comprar la salvación de ninguna manera. Es por la obra de tu Hijo Jesucristo. Pero de ninguna manera esto nos da carta abierta entonces a que vivamos como nosotros querramos. Señor, te lo ruego y te lo suplico, que nos ayude, Señor, en el transcurso de nuestra vida a no tener una fe arrogante, Señor. Te lo pido, Señor, que a pesar de nuestros pecados y que a pesar de nuestras fallas, nos podamos levantar y siempre tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente el venir a ti con un corazón contrito y con un corazón arrepentido. De tener, Señor, el propósito de vivir en santidad cada día, Señor, para ti. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico. Ayúdanos, Padre eterno, a honrarte. De ninguna manera, Señor, podemos perseverar en el pecado, porque el pecado ya no reina en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir para ti, a vivir en santidad, a honrarte, a dejar, Señor, que tu palabra nos transforme, nos moldee, y a vivir para ti, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Gracias por este tiempo. Guarda a mis hermanos, Señor, en todas sus actividades. Guarda su salida, guarda su entrada. Señor, por favor, te rogamos que escuches su oración, su clamor, sus peticiones, que puedas extender tu mano de poder y que te puedas glorificar, Señor, en sus vidas. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Y te pido, Señor, que te puedas glorificar, que extiendas, Señor, tu mano de poder y te glorifiques en cada una de sus peticiones, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdales de la mano del impío, de la mano del enemigo. Y, Señor, que esta semana la podamos concluir con tu bendición, Señor. Te rogamos que nos sigas ayudando en todas nuestras actividades, Padre eterno. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por acompañarnos en esta noche. Les esperamos a nuestro servicio presencial este domingo a las 9:30 de la mañana. Damos inicio. Será una bendición poderles saludar. Si tú no te estás congregando, te invito a que te congregues. Es importante que tengas un lugar donde haya una comunidad de fe, donde tengas amigos, compañeros, que juntos podamos crecer juntos. Así que si tú no te congregas, te invito a que este domingo nos puedas visitar a las 9:30 de la mañana. Serás bienvenido. Y por favor también síganos en nuestras redes. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor también visite nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor dele like, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les guarde.